Saludos amigos. Ecuador y la desaparición forzada entre falsedades y cobardías. Ya, pongámoslo en claro. Ismael, Josué, Steve y Saúl fueron desaparecidos por una patrulla militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y a estas alturas, en este momento, cuando han pasado más de 20 días de un hecho cruel, ocurre que aparece un libreto que juegan entre los militares, el gobierno del presidente Noboa, sus ministros de Estado y jefes de comando conjunto, para tratar de disimular un hecho que lo señala directamente. El gobierno de Daniel Noboa y los militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana desaparecieron a 4 niños, que presumiblemente podrían haber sido asesinados, porque a estas alturas ya no se los encuentra con vida, y hoy quieren imponer un relato al país que huele a justificación indigna de militares, de funcionarios de Estado y de ecuatorianos, porque entre ecuatorianos no nos matamos, entre ecuatorianos no desaparecemos a la gente, no sin justificación, y es un crimen que no puede quedar sin sanción. Lo que hemos visto en estas últimas horas es una especie de cortina de humo montada con cinismo por parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y sus militares con sus mandos que tratan de explicarle al país un hecho que a todas luces no coincide, no cuadra, está lleno de falsedades y al menos en 10 puntos contradicciones que demuestran hasta un grado de cobardía por parte de quienes tenían que proteger a los ecuatorianos y hoy se muestran esquivos cuando les cae la acción de la justicia. ¿Cuál es la versión de las Fuerzas Armadas, de los militares y del gobierno de Noboa? Al principio, esto era un conflicto de las bandas de delincuencia organizada, según palabras del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Pero luego han salido a admitir que una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que se encontraba en un operativo observó o fue denunciada del robo a una mujer por parte de 8 hombres, de los cuales procedió a capturarse a 3 y uno más que fue entregado por la ciudadanía. Esto frente al Mall del Sur en la ciudad de Guayaquil. Capturados los mencionados 4 menores, fueron llevados desde el punto norte de la ciudad de Guayaquil hasta la salida de dicho puerto principal en la vía Ataura. Ingresados al cuartel militar, procedieron luego a sacarlos y dejarles en la vía que va entre Guayaquil y Taura. A las 11 de la noche, los liberaron desnudos y los dejaron ahí. Hasta ahí dicen los militares no tener ninguna responsabilidad porque les entregaron sanos y salvos, según el cinismo de su abogado, el de los militares, el doctor Jesús López, quien dice de paso que no sabía, o al menos los militares fingen no haber sabido que eran menores de edad. Qué irónica, qué cínica es esa versión y cuán cobarde es. Luego vienen 2 grandes contradicciones. Una, ¿cómo y por qué se dieron entradas y salidas del cuartel de Taura con los jóvenes? Y para colmo de males, la llamada de uno de ellos por un supuesto testigo protegido que dice haberlos recibido a los chicos y que después de eso se los llevó la mafia. Nadie sabe quién era la mafia, pero la presencia de motos entre el cuartel de Taura y los chicos es la versión que al menos en este momento se trata de averiguar. Hasta aquí lo ocurrido.
Pero veamos, y les dije, hay 10 contradicciones que demuestran hasta un grado de cobardía, más allá de las falsedades que incurren los principales actores de este crimen monstruoso. ¿Por qué lo llamo crimen? La desaparición forzada es ya considerada un crimen de lesa humanidad. Atento con el detalle, señor presidente Daniel Noboa. 1. ¿Qué hacían los militares en las calles en ese operativo? El mencionado operativo, citado por un informe entregado por el señor ministro de Defensa, no explica por qué nunca hubo un parte militar de tal operativo. Que custodiaban un camión con contrabando. Habría que justificar en dónde y de qué manera se capturó a dicho camión y hasta dónde fue transportado. Nunca notificaron al mando superior estos 16 miembros del operativo y qué hacían en la calle, armados, equipados y con todas las rigurosidades para estos casos. Un segundo detalle. Dicen las Fuerzas Armadas y sus mandos militares, el señor ministro de Defensa, el jefe del Comando Conjunto y demás, que fueron llamados los militares porque les procedieron a notificar que se estaba produciendo un robo de 8 personas a una mujer. Nadie dice de qué manera, en qué forma esta gente procedía a actuar y bajo qué concepto. ¿Cómo se sabía que eran 8 personas? ¿Quién calculó? No hay ni un solo registro del robo. No hay denuncia, no hay mención. El fiscal dice no haber encontrado ni un solo indicio y tampoco de la participación de los menores que han sido desaparecidos ahora. Por lo tanto, la versión del robo se cae sola. Insisto, ¿qué hacían los militares en la calle? 2, ¿por qué les acusaron de robo si no existe ni un solo indicio? Vamos más lejos. El problema es mucho mayor. Si les capturaron a los menores acusándoles de robo, y de paso se ve como uno de los militares pone su pie encima de la cara de uno de los menores, de los que dice el señor abogado Jesús López que no sabían que eran menores, pero le pone su bote en la cara y le amenaza con su arma. Si sabían que eran delincuentes, como presumen o quieren hacernos aparecer, ¿por qué no procedieron a actuar como manda la ley? A los militares les obliga. Ellos no pueden detener a una persona. Ellos, si logran detener a una persona, deben entregarla inmediatamente a la policía. Y si son menores de edad, con mayor razón aún, debieron haberle entregado a la DINAPEN, a la Dirección Nacional de Tratamiento para Menores. No hicieron eso. Pasaron toda la ciudad de Guayaquil, de norte a sur, atravesando por distintos puntos policiales donde pudieron haberlos entregado a los menores, pero no los entregaron, nunca los entregaron, nunca reportaron que los detuvieron. Si eran delincuentes, ¿por qué no les entregaron a la policía? ¿Qué justificativo tienen? Ninguno. Los militares aducen en diversas versiones, que también entiendo yo le han entregado ya a sus propias autoridades militares, porque tienen abierto un expediente o un tribunal disciplinario. Dicen que ingresaron al ala de combate 22 de la base aérea de Taura y que los retuvieron por un momento a los menores. O, ahí hay otra contradicción, que antes de llegar a Taura, procedieron a abandonar a los menores, los liberaron porque los chicos les pidieron que les dejen en ese lugar y como no había ningún motivo para detenerles, qué grave contradicción, ¿no? Si son delincuentes, ¿por qué proceden entonces a liberarlos? Los dejaron en la vía. 11 de la noche, sin ropa, desnudos. Y los abandonaron. Pero no dicen en dónde. ¿En qué parte? ¿En la parroquia de Taura?
en la vía, en el camino, a la entrada, antes de llegar a la base militar, en la base militar, ¿dónde los abandonaron? Ese sitio indefinido les pone en severo cuestionamiento, y es una falsedad que además, actuada con la cobardía del caso, les pone a los militares abandonando a menores en una vía a la cual no le pueden definir exactamente en qué sitio dejaron a las víctimas. Esa es una falsedad, esa es una mentira. ¿Y por qué? Lo diré más adelante. Sin embargo, dejemos en claro que este tema abre demasiados interrogantes. ¿Dónde dejaron a los menores? A ver, ya, si les creemos la versión de que ustedes los liberaron y los dejaron sanos y salvos, díganme en dónde. Precisen el lugar. Los militares tienen orientación, formación y preparación para saber determinar un lugar con mucha precisión. Andan con GPS, andan con sistemas de ubicación y radar. Deben tener esa exactitud. No la tienen. No la tienen. No quieren decirlo al menos. Entonces, dudemos que los liberaron. Dudemos que los liberaron. Pero hay un detalle más, y es importante notar este tema. Y es que, si es que los liberaron por pedido de los muchachos, aquello también es otro acto ilegal. No puede una persona en condición de agente del Estado que retiene a otra por dominio de autoridad, por disposición de ley, tras haberse comprobado que ha cometido un delito, no puede andarlo liberando, solo pueden los jueces. No las autoridades ni policiales ni militares no pueden liberar detenidos. Cometieron otro delito más. O no los liberaron, o si los liberaron con irregularidades de ley. La versión crece con la propia versión salida desde las filas de los militares, o la versión que han sostenido los miembros de los derechos humanos cuando dicen hay un problema bastante serio ahí. Primero, si los menores ingresaron o no al cuartel queda en duda, pero lo que sí se habría encontrado es la ropa de los menores dentro del cuartel de Taura. Aunque se quiera negar, la ropa fue encontrada dentro del cuartel. Eso está dentro del proceso, por cierto. Y algo más, la circulación de motos. Las motos que estaban entrando y saliendo. Y coincide con la versión de la llamada del menor facilitada por alguien que sería un testigo clave que habla de que una vez que permitió la llamada del menor y fuera ubicado por la policía, afirma que fueron unas motos las que se llevaron a los chicos aduciendo que eran de la mafia. ¿Cómo sabía que eran de la mafia este testigo clave? ¿Cómo los identificó como miembros de la mafia? ¿Acaso andaban con banderas? ¿O por el contrario, cómo sabe que no eran los militares los que se llevaron a los chicos en las motos? Eso es algo que tiene que determinarse. Un séptimo punto. El tema fue oculto para las autoridades de la base militar de Taura, para el propio comandante general de la Fuerza Aérea. Miren, pasaron más de 10 días para que el proceso estalle. Entre la denuncia de los padres, la petición cobarde de una fiscal, ¿cuándo no? La Fiscalía Delictiva del Estado, por Dios. La petición cobarde de una fiscal que le decía a los padres que se callen, que no denuncien la desaparición de sus hijos, que ya van a asomar, que si son los militares que pronto tendrán noticias de ellos y no las llegaron a tener nunca. Pero tampoco las autoridades de la Fuerza Aérea Ecuatoriana dicen haber conocido de este tema. Abren entonces el proceso del tribunal disciplinario dentro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y sale la versión de ellos, de que uno solo mandó a su abogado, el otro ni siquiera se presentó, 2 de los inculpados, 2. Ahora resulta que no eran 2, que el operativo era de 16. Y las Fuerzas Armadas, y especialmente la Fuerza Aérea Ecuatoriana, no puede explicar esa diferencia entre 2 y 16. ¿Por qué solo juzgaron a 2 y por qué no al otro
pelotón de los 14 restantes. Veamos ahora, ya no solo son los 2 inculpados o señalados, de pronto aparecen los 16, por versión del señor ministro de Defensa, Giancarlo Lopredo. De acuerdo, los 16 coinciden en el hecho. No se conoce nada sobre el tema. No se conoce. Están juntos. Y eso es algo que está cuestionando en este momento la CIDH, los organismos de derechos humanos. ¿Qué hacen los 16 miembros de las Fuerzas Armadas inculpados en el caso? Juntos, en su sitio de trabajo, en su misma celda, están entre ellos compartiendo los días hasta presentarse ante las autoridades. Tiempo más que suficiente para ponerse de acuerdo, para coincidir, para no contradecirse, mientras afuera notamos estas contradicciones. Y de esos, solo 2 salen a hablar a la posta. Y yo dudo que sean militares. Aparecen ahí, según la posta y según el colega periodista que les entrevistó, aparecen como militares. Son militares. ¿Cómo me pueden afirmar y asegurar que son los militares y los que estuvieron dentro del famoso operativo? Y si no fueron y son agentes entrenados para este libreto, oigan, son demasiadas dudas. Porque se puede preparar, los militares tienen capacidad para preparar gente a que responda con inteligencia militar, a que responda un interrogatorio. ¿Eran militares? Yo dudo que sean militares. Tengo todo el derecho a dudar y dudo. Hay un 9º punto que es crítico. De acuerdo. Hasta este momento, la versión de los militares es que los liberaron en la vía Taura, o en el cuartel, o en el punto indefinido. Ya. Pero de pronto, alguien que presumiblemente puede haber sido dentro de los propios militares, lo cual denota división entre ellos, denunció dónde están los cuerpos. Y la policía concurrió con lanchas a ubicar, oigan bien, pero vean lo que estoy diciendo, con lanchas, a un sitio denominado Casa de Zinc, en la mitad de un río, en el río Taura. En un punto específico supieron con precisión y exactitud dónde estaban los cuerpos calcinados. Alguien vio, presenció y lo denunció. Y por eso ahora tenemos ubicados a esos 3 cuerpos, que tienen una gravedad muy seria. Si son los cuerpos de uno de los menores entre Josué, Ismael, Saúl o Steve, serían inculpados, ¿quiénes? Los que los capturaron. Pero si no son ellos, es más grave, presidente Noboa, y eso le señala a usted, a su ministro de Defensa, a su jefe militar, a los miembros de este operativo y a todas las Fuerzas Armadas. ¿De quién son esos 3 cuerpos? ¿Es que acaso estamos tomando la costumbre de desaparecer a los jóvenes? Y dicen, por las evidencias de los cuerpos que son menores de edad, los desaparecen y luego los incineran y los botan en un fondo del río para que nunca se los encuentre. Eso le está culpando gravemente a su gobierno. Finalmente, qué grave es que las autoridades ecuatorianas del gobierno de Daniel Noboa, de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, del ministro de Defensa, del jefe del Comando Conjunto, de la propia Fiscalía, tengan que salir a reconocer un hecho después de haberle mentido al Ecuador. Porque al principio la versión que ustedes dieron, miembros del bloque de seguridad, usted, señor ministro de Defensa, usted, jefe del Comando Conjunto, usted, señora Mónica Palencia, ministra del Interior, usted, José de la Gasca, ministro de Gobierno, usted, comandante general de la policía, coparticiparon de una mentira para decirnos que eran las fuerzas del crimen organizado las culpables de esta desaparición, para luego, mientras el ministro de Defensa defendía el libreto de los militares que eran menores detenidos robando, el presidente de la República pedía la condecoración de héroes nacionales. Eso los infama, eso los vuelve cínicos. Ustedes le mintieron al país y eso amerita castigo.
Tranquilos, eso amerita castigo. Les notifico para todos ustedes que si este delito de lesa humanidad, porque la desaparición forzosa es un delito de lesa humanidad y es un crimen de Estado, los indica a todos ustedes. Los indica en la mentira, los indica en el proceso de ocultamiento de la verdad y contribución a esa desaparición forzosa. Pero sobre todo al presidente Noboa. Su gobierno ya queda marcado con este hecho. Lo único que les puede ayudar en este momento es la verdad, que van a tener que obtenerla de los militares que capturaron a esos menores, que se los llevaron y hasta ahora no aparecen con vida. Insisto, la desaparición forzosa en el Ecuador ahora es un lamentable escándalo entre falsedades y mentiras, así como cobardía para asesinar a menores sin ningún grado de culpa. Gracias por acompañar a Ecuador Inmediato. Le pido suscríbase a Ecuador Inmediato Premium. Apóyenos. Permítanos seguir contando la historia. Hay mucho que decir. Ecuador Inmediato, 20 años, yo sigo luchando por la vida. ¿Quieres estar informado de lo que pasa en Ecuador y en el mundo? La mejor manera es afiliándote a Ecuador Inmediato Premium. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Ingresa a YouTube desde tu dispositivo. Digita Ecuador Inmediato y una vez que encuentres nuestro logo, haz clic en él. Ahora, en los botones de suscribirse y unirse, vuelve a dar un clic. Se desplegará la ventana de Ecuador Inmediato Premium, donde nuevamente harás clic en unirse. Llena los datos de número de tu tarjeta de crédito o débito. El valor por inscripción será de $3.99 por mes, más impuestos, el cual será debitado automáticamente de tu cuenta. Ahora hacemos clic en pagar y el proceso ha terminado. Ya eres parte del club de suscriptores Premium de Ecuador Inmediato. Te enviaremos notificaciones sobre nuestros editoriales y como miembro Premium tendrás acceso a contenido exclusivo. Ecuador Inmediato, 20 años informando al país y al mundo.